En un salón, se produce un silencio particular cuando algo está a punto de salir mal. No llega de repente. Empieza en el rincón más cercano al problema y se extiende como una ráfaga de aire frío, mesa por mesa, conversación por conversación, hasta que todo el local contiene la respiración y los únicos que siguen haciendo ruido son los que causan el problema. El desconocido ya había oído ese silencio antes. Lo oía ahora. Y el whisky que le corría por la cara y goteaba del ala de su sombrero sobre la barra era la razón por la que había comenzado. El pueblo se llamaba Denton, pequeño, 40 edificios, si se contaban los que apenas se mantenían en pie. Una calle principal que iba de este a oeste y terminaba en polvo en ambas direcciones. El tipo de pueblo que existía porque alguien había plantado un pozo allí 60 años atrás y todo lo demás había crecido a su alrededor, como suelen crecer los pueblos alrededor del agua, y a regañadientes y sin mucha planificación. Tenía una tienda de comestibles, una herrería, un corral de engorde, una iglesia que celebraba misas cada 2 domingos, porque el predicador recorría un circuito que incluía otros 4 pueblos, y el salón Buckhorn, que abría todas las noches, porque beber no requería un circuito. Había llegado 3 horas antes, no por el pueblo, por el hombre que lo dirigía. Un ranchero llamado Virgil Haynes había enviado un mensaje a través de los canales que ciertas peticiones suelen difundirse. Mensaje breve. Problema sencillo. Una banda se había instalado en Denton hacía 6 meses. Su líder era un hombre llamado Colin Drake. Drake se había apoderado primero del Buckhorn, luego del corral de engorde y después del contrato del herrero. No los poseía legalmente, los poseía como siempre lo hacían los hombres como él, haciendo que la alternativa a la cooperación fuera peor que la cooperación misma. Haynes tenía una explotación ganadera a 10 millas al sur. Drake quería una parte de cada venta. Haynes se había negado. Haynes tenía una hija que iba sola al pueblo cada semana a comprar provisiones. Drake le había mencionado este hecho a Haynes de forma casual en una conversación que no tenía nada de casual. Fue entonces cuando Haynes envió el mensaje. El desconocido lo había leído, doblado y guardado en su abrigo. Luego, cabalgó durante 3 días. Scout se había portado bien en el camino, el caballo leyendo el terreno como siempre, con las orejas hacia adelante, las fosas nasales olfateando el aire, con esa particular agudeza que le daban los años de llegar a lugares donde la alerta era la diferencia entre irse o no. Llegaron a Denton desde el este a media tarde y él sintió la enfermedad del pueblo en los primeros 2 minutos. Se notaba en la forma en que el herrero levantó la vista de su yunque y luego volvió a bajarla demasiado rápido. Se notaba en la forma en que una mujer cruzaba la calle con su hijo pegado a la cadera, moviéndose más rápido de lo que justificaba el calor. Se notaba en la forma en que la tienda general tenía la puerta entreabierta, pero el hombre detrás del mostrador estaba demasiado atrás, en una posición desde donde podía ver la calle sin ser visto fácilmente desde ella. Había estabulado a Scout en el corral de engorde y caminado hasta el Buckhorn, porque allí estarían los hombres de Drake, y porque la forma más rápida de entender una enfermedad es sentarse en medio de ella y escuchar. El salón estaba medio lleno para ser media tarde. 8 hombres en las mesas, 2 en la barra, un camarero que se movía con la economía cuidadosa de un hombre que había aprendido qué temas eran seguros y cuáles le harían perder el vaso. 3 de los 8 hombres en las mesas eran de Drake. Lo sabía como siempre lo había sabido. Se sentaban de forma diferente, ni relajados ni tensos, posicionados, las sillas inclinadas hacia la puerta, bebidas en la mano izquierda, la derecha libre, la coreografía de hombres que estaban trabajando, no bebiendo. Había pedido whisky y se quedó en la barra escuchando. 1 hora de escucha le dijo lo que necesitaba. Colin Drake no estaba en el salón. Drake pasaba las tardes en la casa que había alquilado en el extremo norte del pueblo, una casa que había pertenecido a una viuda llamada Phelps, que había dejado Denton hacía 4 meses con una maleta y una expresión de la que los vecinos aún hablaban en voz baja. Drake venía al Buckhorn por la noche, siempre después de las 8, siempre con al menos 2 hombres, a veces 4. Los 3 que estaban ahora en el salón eran los que se turnaban durante el día, ojos y oídos. Informaban de lo que veían y a quién veían, y cuando un desconocido entraba a caballo y pedía whisky en la barra, también lo veían. Estaba en su segundo whisky cuando llegó el primero.
Alto, delgado, de unos 30 y pocos años, con la complexión de un hombre que había participado en suficientes peleas como para saber cómo defenderse, pero no las suficientes como para saber cuándo parar. Cabello oscuro bajo un sombrero de ala plana. 2 pistolas. El andar de alguien que quería que todos lo observaran era Mercer, el lugarteniente de Drake, el que se encargaba de las operaciones diarias para aterrorizar al pueblo. Mercer se apoyó en la barra junto al desconocido y no pidió nada. Simplemente se quedó allí. Su presencia era casi una declaración de intenciones. No te reconozco, dijo Mercer. Solo de paso, respondió el desconocido. No miró a Mercer. Miró su whisky. Mercer lo estudió. El poncho, el sombrero, la forma en que sostenía el vaso. Lo analizaba como los hombres de su profesión analizan a otros hombres, buscando las señales que distinguen lo peligroso de lo inofensivo. El problema con el desconocido era que esas señales no estaban ahí, no estaban ocultas. Simplemente no existían. El hombre del bar no representaba nada, un espacio en blanco en un poncho. Esto confundió a Mercer. La confusión no era una emoción que Mercer manejara bien. ¿De paso hacia dónde?, preguntó Mercer. Hacia el norte, dijo el desconocido. Mercer asintió lentamente. Un asentimiento de hombre que finge pensar. Bueno, ya pasó. Tome su trago. Siga su camino. El desconocido tomó un sorbo de whisky. No dijo nada. El silencio fue la respuesta, y no la que Mercer esperaba. Los otros 2 hombres de Drake se habían girado en sus sillas. La sala comenzaba a sumirse en el silencio. El camarero se había movido al otro extremo de la barra con el instinto de quién sabe hasta dónde puede llegar una pelea a puñetazos. Mercer se enderezó. Miró a los 2 hombres sentados a las mesas. Entre los 3 se transmitió algo que no requería palabras. Uno de ellos se puso de pie. Corpulento, de rostro enrojecido, manos grandes, el cuerpo de un hombre que había trabajado duro antes de encontrar un trabajo más fácil. Se llamaba Polk. Caminó hacia la barra con una botella de whisky llena. No era suya. La había cogido de una mesa donde bebían 2 lugareños. No protestaron. Simplemente vieron cómo se marchaba la botella, cómo la gente de Denton veía marcharse todo. Polk estaba al otro lado del desconocido. Mercer a la izquierda, Polk a la derecha. La geometría de la intimidación que había visto en 100 salones de 100 pueblos. Lo que sucedió después no fue espontáneo. Estaba ensayado. Era el tipo de cosas que los hombres de Drake les hacían a quienes no se movían cuando se les ordenaba. Una demostración, un mensaje transmitido a base de whisky y humillación que todos en la sala podían entender. Polk alzó la botella por encima de la cabeza del desconocido y vertió el whisky. El primero le cayó en el sombrero, desbordándose por el ala a chorros, empapando la copa, bajando por sus hombros, atravesando el poncho hasta la camisa, frío y penetrante con el olor a alcohol de grano barato. La habitación quedó en silencio, como él había imaginado, un silencio que empieza cerca y se extiende hasta llenarlo todo. Polk vació la botella entera. Tardó unos 8 segundos. 8 segundos de whisky derramado sobre un hombre que no se movió. Mercer rió. Polk rió. El tercer hombre en la mesa rió. El sonido resonó en la silenciosa sala, rebotando en las paredes, la barra y los rostros de todos los presentes en el Buckhorn que observaban sin reírse. El camarero tenía los ojos cerrados. 2 hombres cerca de la puerta se levantaban a medias de sus sillas, calculando si podrían marcharse sin ser vistos. El desconocido permanecía completamente inmóvil. El whisky goteaba del ala de su sombrero, de su barbilla, de las puntas de sus dedos. Se acumulaba en la barra y se escurría por el borde hasta el suelo. Miraba fijamente las botellas detrás de la barra y su propio reflejo en el espejo, húmedo, quieto y paciente. Mercer se inclinó hacia él. Podía oler el whisky en la piel del desconocido. «Ahora termina tu bebida y vete», dijo Mercer. La sonrisa seguía ahí, amplia. La sonrisa de un hombre que ya había hecho esto antes y que creía que lo que seguía siempre era lo mismo. El desconocido se marchaba, la habitación recordaba, la lección aprendida. El desconocido alzó la mano lentamente, se quitó el sombrero, vació el whisky del ala, se lo volvió a poner. Luego, giró la cabeza y miró a Mercer. No con rapidez, no con ira, con la mirada impasible y serena de un hombre que acababa de tomar una decisión y ahora la vivía. «Me debes un whisky», dijo el desconocido. La sonrisa de Mercer se desvaneció. «No mucho. Un destello.
el destello de un hombre que esperaba un guión y estaba escuchando algo diferente. El desconocido se volvió hacia Polk. La misma mirada. Polk dejó de reír. El tercer hombre en la mesa ya había dejado de reír. La habitación era consciente, como lo es cuando las leyes de la física cambian, de que algo había cambiado. El extraño no se iba. El extraño no estaba enfadado. El extraño no hacía ninguna de las cosas que hacen los hombres cuando han sido humillados en público. Estaba de pie en un charco de whisky, mirando a tres hombres con una expresión que no contenía nada que pudieran aprovechar. Tomó su vaso. El whisky seguía siendo suyo. Lo bebió. Lo dejó sobre la mesa. Se giró hacia el camarero. «Otro», dijo. El camarero sirvió con manos temblorosas. El desconocido bebió el tercer whisky de pie en el mismo sitio, goteando sin prisa, como si los tres hombres a su lado fueran muebles que hubiera decidido no cambiar de sitio todavía. Entonces salió. Ni rápido ni despacio. Cruzó las puertas, entró en la luz de la tarde, bajó los escalones y salió a la calle. El salón exhaló un suspiro tras él. Mercer miró a Polk. Polk miró a Mercer. La sonrisa intentó reaparecer. Ya no encajaba igual. Fue al corral de engorde, se cambió de camisa, escurrió el poncho y lo colgó sobre el establo de Scout. El caballo lo miró con esa expresión particular que Scout reservaba para las situaciones en las que le habían hecho algo a su jinete que no aprobaba. Le acarició el cuello a Scout y no dijo nada. Luego se puso a trabajar. Virgil Haynes esperaba en las afueras del pueblo en una carreta. El desconocido había avisado al mozo de cuadra para que se reuniera con él allí. Haynes tenía 60 años. Era corpulento, con manos como palas y el rostro de un hombre que llevaba 6 meses enfadado y había transformado esa ira en algo útil. Observó el cabello mojado del desconocido y no preguntó nada. Fueron en coche hasta el rancho de Haynes. El desconocido habló y Haynes escuchó. Necesitaba 3 cosas de Haynes: los registros originales de la propiedad de la casa de la viuda Phelps, el nombre del juez territorial que cubría ese distrito, y cuántos hombres de Denton se pondrían de pie si alguien les diera un motivo para hacerlo. Haynes tenía los registros. Los había estado guardando desde que Phelps se fue, porque alguien tenía que hacerlo, y el secretario del condado en Denton había dejado de guardar cosas que pudieran avergonzar a Drake. El nombre del juez era Alder. 3 días de viaje en Brennan. ¿Y los hombres que se mantendrían firmes? Haynes lo pensó. El herrero, el tabernero, si creía que era seguro. Tom Kinney, el dueño de la tienda general. Tal vez 4 o 5 más. No son cobardes, dijo Haynes. Son calculadores. Se moverán cuando cambien los cálculos. Entonces tendré que cambiar los cálculos, dijo el desconocido. Regresó a Denton al anochecer. No al Buckhorn, sino a la casa en el extremo norte del pueblo donde Colin Drake tenía su corte. No entró. Se sentó en el tejado del edificio de enfrente, una pensión con techo plano y fácil acceso, y observó. La operación de Drake transcurría según lo previsto. Los hombres entraban y salían a intervalos regulares. El propio Drake era visible a través de la ventana principal. Tenía 45 años, complexión media, barba oscura y la postura de un hombre que se sentaba en las sillas como si fueran suyas. Y, en Denton, lo eran. Él contó. Drake tenía 7 hombres en total, incluyendo a Mercer y Polk. 3 en la casa, 3 rotando por la ciudad. Mercer se movía entre ambos. 7 era manejable. 7 era aritmético. Esa noche no durmió. La pasó en la oficina de telégrafos. El operador era un joven llamado Finch, que estaba aterrorizado pero cooperativo, como suele suceder cuando alguien ofrece una alternativa al miedo. El desconocido envió 4 telegramas. Uno al juez Alder, otro a la Oficina Federal de Tierras, otro a la oficina del alguacil territorial y otro a una dirección que Finch no reconoció y que el desconocido no explicó. Los mensajes eran breves y precisos. Cada uno, una pieza de la estructura que estaba construyendo en la oscuridad mientras Drake dormía en una casa robada. Por la mañana ya tenía las respuestas. Alder emitiría una orden judicial. La oficina de tierras había marcado las adquisiciones de Drake. El alguacil territorial enviaría a un ayudante. Y la cuarta respuesta simplemente decía «recibido». Primero fue al herrero, un hombre llamado Garrett, sin parentesco con ningún otro Garrett de ningún otro pueblo, un hombre que herraba caballos y reparaba ejes de carretas, y que había visto pasar a los hombres de Drake
frente a su taller todos los días durante 6 meses, con la expresión de un martillo que quería golpear, pero no encontraba el clavo adecuado. El desconocido le contó lo que se avecinaba. Garrett escuchó. Luego, Garrett fue a su trastienda y salió con una escopeta engrasada, cargada y lista para usar. Tom Kinney, de la tienda general, fue el siguiente. Luego el tabernero, llamado Sullivan, cuya valentía se había ocultado tras su cautela todo este tiempo, esperando que alguien le dijera que ya no era necesario ser cauteloso. Al mediodía, el desconocido tenía a 7 hombres. No eran combatientes, comerciantes, rancheros, obreros, pero 7 hombres que habían vivido bajo una especie de opresión durante 6 meses y a quienes acababan de decirles que esa opresión estaba llegando a su fin. Fue al Buckhorn a las 2 de la tarde. El mismo bar, el mismo taburete, el poncho estaba seco, el sombrero también. Pidió whisky y se quedó allí de pie, bebiéndolo y esperando a que la máquina lo notara. Mercer se dio cuenta. Se acercó con la expresión de incredulidad. El mismo desconocido, el mismo bar, el mismo taburete. La audacia del asunto hizo tambalear la concepción que Mercer tenía del mundo, porque en su mundo, los hombres a los que les echaban whisky en la cabeza no volvían al mismo bar al día siguiente a pedir más. «O eres estúpido o estás loco», dijo Mercer. «Ninguna de las dos», respondió el desconocido. Metió la mano en su abrigo. Mercer llevó la mano a su arma. El desconocido sacó un papel y lo colocó sobre la barra. Era una orden judicial territorial firmada por el juez Alder que declaraba nula la transferencia de la propiedad de Phelps. Una bandera federal ondeaba en cada propiedad que Drake había adquirido en Denton, y una carta de la oficina del alguacil territorial, confirmando que un agente estaba en camino. Mercer lo leyó de nuevo. Las palabras no cambiaron la segunda vez. Miró al desconocido con la expresión de un hombre que se encuentra de pie sobre un terreno que acaba de ceder bajo sus pies. «Drake necesita ver esto», dijo Mercer. «Drake lo va a ver», dijo el desconocido. A las 5 en punto, en este salón, frente al pueblo. Mercer examinó los documentos, miró al desconocido, observó la sala que estaba atenta a todo, como quien espera algo sin saber qué es y ahora lo ve llegar. Mercer se marchó. A las 5, el Buckhorn estaba lleno, no porque hubieran invitado a nadie, sino porque Denton era un pueblo pequeño, y las noticias corrían como el agua por las grietas, encontrando cada hueco, llenando cada espacio. El desconocido estaba en la barra, Haynes estaba cerca de la puerta, Garrett, el herrero, estaba junto a la ventana con la escopeta que ya no escondía. Sullivan, el camarero, estaba detrás de su barra por primera vez en 6 meses, como un hombre de verdad. Drake entró con 4 hombres, Mercer, Polk y otros 2. Los 3 restantes estaban afuera. Drake miró alrededor de la sala. Vio los rostros. Vio a Garrett con la escopeta. Vio a Haynes junto a la puerta. Vio al desconocido en la barra, sobrio esta vez, de pie en el mismo lugar donde sus hombres le habían vertido una botella de whisky sobre la cabeza 24 horas antes. Drake era lo suficientemente astuto como para leer el ambiente. El ambiente había cambiado. El desconocido dispuso los documentos sobre la barra como un jugador de cartas que coloca una mano ganadora. Con calma, con orden. Cada documento estaba colocado donde Drake pudiera verlo. La orden judicial, la bandera federal, la carta del alguacil y un documento más que no existía la mañana anterior. Una declaración firmada por el secretario del condado, retractándose de todas las presentaciones que había hecho en nombre de Drake, con la presencia de Tom Kinney y otros 2 hombres cuyos nombres el secretario había escrito con una letra temblorosa, pero firme. Drake miró el periódico. Miró la habitación. Estaba haciendo cálculos. Los hombres como Drake siempre calculan. Los números, las probabilidades, los ángulos, las salidas. Pero el cálculo seguía llegando de la misma manera. El periódico era real. El alguacil venía. El pueblo estaba en pie. Y el hombre del bar que había dejado que le vertieran whisky en la cabeza sin pestañear era la razón por la que todo estaba sucediendo. «¿Por qué no peleaste ayer?», preguntó Drake. «Porque ayer no estaba listo», respondió el desconocido. Drake lo miró fijamente. La mirada de un hombre que empezaba a comprender que la humillación en el salón, el whisky, las risas, todo había sido asimilado deliberadamente, incorporado, archivado y usado como combustible para algo que el desconocido ya estaba construyendo, mientras los hombres de Drake seguían riéndose de un poncho mojado.
Dejaste que te echaran una copa encima para poder hacer esto, dijo Drake. El desconocido no lo confirmó. No hacía falta. Drake se volvió hacia Mercer. El rostro de Mercer reflejaba la expresión de quien acababa de darse cuenta de que aquello de lo que se había reído el día anterior era lo que lo estaba matando ese día. La conexión entre el whisky y los documentos sobre la barra era una línea que atravesaba su propia sonrisa y él podía verla ahora, y todos en la sala podían verlo a él viéndola. Polk se fue primero. Salió sin decir palabra. Uno de los dos hombres anónimos lo siguió. Luego el otro. Mercer permaneció de pie un buen rato. Miró a Drake. Drake no le devolvió la mirada. Cuando el hombre para el que trabajas deja de mirarte, el empleo se acabó. Mercer se marchó. Drake estaba solo en un salón abarrotado. Todos lo observaban. Cada persona que había cruzado la calle demasiado rápido, cada persona que había hablado en voz baja, cada persona que había visto cómo las botellas abandonaban sus mesas sin protestar, lo observaba ahora. El peso de su mirada era mayor que cualquier cosa que sus hombres les hubieran hecho jamás. El desconocido no dijo nada. No hacía falta. El ambiente lo decía todo. Drake recogió su sombrero de la barra. Caminó hacia la puerta. Haynes se hizo a un lado para dejarlo pasar. No por respeto, sino porque entendía que a un hombre que se dirige al final de algo, se le debería permitir llegar hasta allí por su cuenta. Esa noche, Drake partió de Denton. Por la mañana, su casa estaba vacía. Los muebles de la viuda Phelps seguían allí polvorientos y reordenados, pero presentes. Sullivan encontró una comida a medio terminar sobre la mesa de la cocina. Drake se había marchado en medio de la cena, la peculiar salida de un hombre que finalmente se había quedado sin espacio. El ayudante del sheriff llegó 2 días después. No le quedaba más remedio que archivar el papeleo, beber el whisky de Sullivan y escuchar la historia que todo el pueblo quería contarle, cada persona aportando su pieza, cada pieza encajando en una imagen que ninguno de ellos podría haber construido solo, pero en la que todos habían vivido. El desconocido ya se había marchado, se había ido la mañana después de Drake, antes del amanecer, como siempre. Sullivan había intentado darle una botella, de la buena, de la que guardaba tras el panel falso que los hombres de Drake nunca habían encontrado. El desconocido la había cogido. Eso era raro. No solía llevarse nada. Pensó en ello mientras cabalgaban hacia el norte, en Mercer, que se inclinó hacia él con aliento a whisky, diciéndole, «Ahora termina tu bebida y vete». En los 8 segundos que tardó una botella en vaciarse sobre la cabeza de un hombre, en el silencio de una habitación que observaba algo que no podía detener, y en la misma habitación, 24 horas después, de pie. Todos los rostros habían cambiado, no porque el peligro hubiera desaparecido, porque habían descubierto, juntos, en la misma habitación donde habían tenido miedo, que el peligro era menor de lo que habían creído. Siempre lo había sido. Scout avanzaba al trote ligero. El camino se abría hacia el norte, más adelante, porque siempre había algo más adelante, esperaba el siguiente pueblo. El siguiente hombre que creía que poseer personas era lo mismo que poseer tierras. La siguiente habitación que necesitaba aprender que el silencio del miedo y el silencio de la paciencia se ven exactamente iguales desde afuera y que confundirlos es un error que solo se comete una vez. Si lo encontraste aquí, si Denton es tu primer recorrido, el comienzo te espera. Ambas historias están en la descripción. Míralas. Vuelve. Dime en los comentarios qué momento te marcó. 2 palabras. Eso es todo. Y si quieres saber a dónde va la ruta, suscríbete. Nuevas historias cada semana. Nos vemos en el camino.